Hola, buenas tardes, sean todas, todos, todas bienvenidas a esta semana por la legalización y despenalización del aborto de la Facultad de Ciencias de la UNAM. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, la maestra Aurora Georgina Bustos Arellano, que nos va a compartir una ponencia titulada ¿Qué puede hacer la filosofía de la ciencia frente a los argumentos a favor y en contra del control corporal? Y bueno, para dar paso a esta ponencia, les quiero platicar un poco sobre la candidata doctora Aurora. Aurora Georgina Bustos Arellano, como lo dije, es candidata a doctora por el programa de doctorado en filosofía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es coautora del libro de formación universitaria de Ética, Sociedad y Profesión y coordinadora junto con Jocelyn Martínez Martínez del libro Las filósofas que nos formaron de la colección Cuadernos del Centro de Estudios Humanísticos. Asimismo, Bustos Arellano no se ha desempeñado como docente en Humanidades y Filosofía por más de 20 años en diferentes instituciones de educación media superior y superior, tanto públicas como privadas en México. También se ha desarrollado en los medios de comunicación como radiodifusión, columna y edición periodística. Los principales intereses de la candidata doctora Bustos Arellano son filosóficos y de investigación en temas de epistemología feminista, epistemología del testimonio y la filosofía feminista analítica. Actualmente es parte del cuerpo académico de la asignatura Género y Ética de la Facultad de Ciencias para la licenciatura de Biología de nuestra máxima casa de estudios. Bueno, muchísimas gracias, Aurora, por estar aquí con nosotras. Sin más preámbulo, te voy a ceder los micrófonos, son todos tuyos. Pues muchas gracias, Aletia, muchas gracias a toda la Comisión de Equidad de la Facultad de Ciencias por crear este espacio para reflexionar en torno a la semana, a la despenalización del aborto. Yo lo que quiero compartirles el día de hoy, más que como una conferencia, es una reflexión a partir de la filosofía sobre los diferentes tipos de argumentos a los cuales en la práctica filosófica, en la práctica de la defensa del derecho al acceso a la interrupción del embarazo y en esta como disputa pública en torno al acceso al derecho sobre la libertad reproductiva y sexual o la autonomía corporal de las personas, se están presentando como diferentes tipos de argumentos tanto a favor o en contra. Y típicamente, y a lo mejor durante toda esta semana ya se ha discutido la naturaleza de algunos de estos argumentos, pero muchas veces en el debate público, sobre todo quienes sostenemos una postura de defensa en contra más bien, una postura de defensa al derecho, al acceso al derecho de las personas sobre su libertad, su autonomía corporal, sobre el ejercicio pleno y libre de su libertad sexual y reproductiva, tanto de las personas gestantes como de las personas no gestantes. Muchas veces nos encontramos con argumentos que defienden las posturas contrarias, pero también hay en los últimos años ha habido también un poco una reducción del tipo de debate que se da en torno a esas disputas públicas, reduciendo el carácter particularmente de lo que quiero hablar, es de los argumentos que esgrimen los activismos antiaborto o los activismos o los grupos de defensa que se llaman a sí mismos eh, eh, pro derechos o que a veces se les suele decir antiderechos o pro vida. Y muchas veces se reduce como el carácter de esos argumentos a una esfera solamente religiosa, es decir, señalar que los activismos antiaborto son meramente grupos religiosos ultraconservadores, que sí puede ser el caso, pero el tipo de lenguaje que actualmente están utilizando estos activismos, y le llamamos así porque tienen una organización colectiva, una estrategia, una narrativa, una lógica y un sentido que va más allá de simplemente repetir una serie de argumentos o de juicios de carácter cultural o religioso como suele atribuírsele, es decir, solamente es en virtud de que un documento histórico señala ciertas prohibiciones o sobre la naturaleza mística de la creación del mundo o de la relación entre hombres y mujeres, etcétera.
Ya no es así. El punto es que tanto grupos conservadores religiosos como no necesariamente de una área a la religiosa, independientemente de qué profesión de fe tengan, están utilizando un lenguaje que es el político, que es un lenguaje basado en conceptos de derechos humanos y que también están utilizando el lenguaje de la ciencia. Es decir, están utilizando argumentos científicos para defender sus posturas anti-aborto. Y el uso de la transición de ese lenguaje de lo religioso a lo secular está teniendo un impacto significativo en las políticas actuales y no solamente en las políticas, sino también en la cultura y en esta todavía como obstáculo o meta en el que debemos de pensar quienes defendemos la libertad reproductiva y sexual y la autonomía corporal de la cultura en torno a todavía no hay esa parte cultural en la cual la sociedad vea favorablemente o apoye favorablemente el acceso al aborto, el acceso a la interrupción del embarazo no deseado. Y por eso es que estas actividades siguen siendo muy pertinentes, porque es una lucha, como lo voy a decir más adelante, sobre la cual no debemos de dormirnos en nuestros laureles, a pesar de que en México y en muchos estados de la República ha habido avances muy significativos desde el punto de vista de lo legislativo, pero a nivel cultural, a nivel del lenguaje y a nivel social, sigue habiendo muchas resistencias, pero sobre todo son resistencias que son organizadas. Entonces, en ese sentido, pues más que nada mi propuesta el día de hoy es que hagamos una reflexión sobre el tipo de argumentos que se esgrimen y por qué es importante que desde la filosofía veamos no digo que no hayan visto con seriedad, pero sí tomemos muy en cuenta esa narrativa y esa argumentación y no simplemente la desechemos como es que es un argumento religioso y por lo tanto queda invalidado porque no se está manejando de esa manera. Todo esto es a propósito de que hace algunos años, como algunos estudiantes y compañeras y compañeros de la comisión y de la facultad y de la materia de género y ética saben que yo soy del norte del país y en el 2021 en el estado de Coahuila comenzó el debate en el Congreso del Estado para despenalizar de la constitución de los estados del estado de Coahuila el aborto, es decir, despenalizar, quitarlo y derogar del Código Penal del estado tanto las personas que accedían a un aborto como las personas que participaban en procurar esa interrupción. Y eso fue un paso muy grande, pero a nivel social, a nivel cultural, había mucho debate y había mucho conflicto entre diferentes sectores de la población que no estaban de acuerdo con esa despenalización. Entonces, una servidora que en ese momento le tocó ese debate en el estado de Coahuila, fui invitada por parte, representando un colectivo feminista en mi estado, a una estación de radio donde justamente se trataba de hacer público diferentes posturas en torno a esta decisión del Congreso, que ya estaba a 2/3 partes favorable a la despenalización por diferentes motivos políticos. Y para mi sorpresa, yo representando esta postura a favor de la despenalización, me encontré con una persona con la que me pusieron a debatir que representaba efectivamente un grupo que su base era la organización religiosa, pero la argumentación de esa persona no estaba apelando a criterios o a prejuicios o mandatos de carácter moral y religioso, sino estrictamente científicos e incluso apelaba a ciertas teorías científicas que es importante que las señalemos, que estaban presentes en algunas escuelas
o de medicina o algunas como fuentes que ellos tomaban como fuentes científicas para señalar que la vida comienza a partir de la concepción y sobre lo que ellos consideraban que era vida. Entonces el debate se volvió muy interesante en esos términos, además de la importancia política, social que eso implicaba, pero también exigía un nivel, por lo menos de parte de una servidora, de discutir o de argumentar en otros términos. Y eso ha sido constante hasta la fecha en lo que se ha presentado. Entonces, bueno, lo que yo les quiero compartir ahorita es una presentación con las reflexiones de tres filósofas que desde la filosofía hablan específicamente de los tipos de argumentos que esgriman los activismos antiaborto, las consecuencias que eso tiene y no solamente en el sentido sobre los obstáculos, sobre o los impedimentos al acceso al derecho, a la interrupción, sino también a nivel social, político y cultural para las vidas y los cuerpos de las personas que necesitan luchar o que, bueno, que siguen luchando más bien por su autonomía corporal. Y en un paso más adelante, incluso por defender su identidad. Entonces, bueno, ya voy a pasar a la presentación, que más o menos espero que sea breve. Y bueno, eh, y esto más que nada con la invitación de que conozcan, bueno, de algunos a lo mejor ya conocen el trabajo o las reflexiones en torno a este tema, pero también que conozcan obras desde la filosofía política o desde la filosofía que hacen este tipo de análisis, no solamente desde lo político o lo ético, sino también sobre el uso de los argumentos científicos en estos debates o en estas disputas y luchas políticas y sociales. Entonces, bueno, pues aquí primero, pues que al hablar de control corporal, pues yo me estoy refiriendo a, es un concepto sombrilla, es decir, entran muchísimas acepciones, bueno, no acepciones, sino instancias de lo que nos podemos referir como control corporal. Esencialmente yo ahorita voy a estar pensando en libertad sexual y reproductiva, pero creo que es muy importante que también observemos que el impacto de las argumentaciones de los grupos, de los activismos antiaborto, impacta en el mismo sentido que podemos ver cómo se dirigen parecía, inicialmente hacia la libertad reproductiva, a coercionar la libertad sexual y reproductiva de ciertos cuerpos, pero también implica un control sobre, por ejemplo, cuestiones como la pena de muerte, la conformación de la identidad sexogenérica, la movilidad de los cuerpos o incluso el acceso a una muerte y una vida digna, ¿no? Y bueno, aquí pues menciono que si esto es una crónica de una lucha anunciada, porque revisando la bibliografía en la que me quería basar para esta investigación, para esta reflexión, los libros que les voy a mencionar, por lo menos dos de ellos estaban publicados o fueron publicados antes del 2022. ¿Y esto por qué es relevante? Porque en el 2022 en Estados Unidos, después de casi 50 años, 49 años específicamente, de la proclamación del dictamen de Wade versus Roe, en el cual en Estados Unidos se declaraba inconstitucional las restricciones excesivas por parte de los estados al acceso de las mujeres a servicios de interrupción del embarazo. Esto fue en 1973, que por medio de una controversia, una controversia que fue tomada por la Suprema Corte de Justicia, la Suprema Corte señala que es inconstitucional en términos de la privacidad y impedir el acceso a una terminación del embarazo antes de las 12 semanas.
Y esa sentencia histórica en 1973 permite que en los Estados Unidos se legisle a favor de este acceso a la interrupción legal. Y entonces surgen iniciativas como Planned Parenthood y otros movimientos para garantizar ese acceso. No obstante, cada legislación de cada estado tendía a poner una serie de restricciones, algunas muy injustificadas, para que hubiera o no el acceso a estos casos. Para el 2019 ya por lo menos había una lucha muy constante, sobre todo en estados particularmente republicanos o con políticas o con una mayoría mucho más conservadora en sus cámaras, para legislar constantemente, para señalar más y más restricciones a la implementación, sobre todo de las clínicas particulares en las cuales se podía ofrecer estos servicios. Y ya para el 2019, una ley que era aparentemente muy exitosa en términos de obstrucción al acceso al derecho, fue en el estado de Texas con la famosa la ley del el latido de corazón, que más adelante voy a mencionar. Pero esto era en el 2019. ¿Qué pasa en el 2022? Que hay una controversia en el estado de Mississippi, en el cual se lleva a la Suprema Corte de Justicia, que en ese entonces ya estaba en el primer término, en el primer periodo presidencial de Donald Trump, que ya tiene un control muy significativo de la Suprema Corte de Justicia. Y esta corte lo que señala en el 2022 es que que la Constitución de los Estados Unidos no señala que el acceso al aborto es un derecho, y por lo tanto todo lo establecido desde 1973 por Wade versus Roe queda denegado, y se le otorga el poder a los estados, a los 51 estados de los Estados Unidos, para que ellos controlen o establezcan qué restricciones o no se van a poner sobre el acceso al derecho, porque no le corresponde a la Constitución de los Estados Unidos a nivel nacional señalarlo. No es la obligación de la Constitución otorgar ese derecho. Y eso se traduce después de casi 50 años como un retroceso muy fuerte en ese sentido, porque permitía ahora a los estados decidir si ellos eran o no a favor de estas restricciones. Y esa libertad le permitía, era muy contundente, no había una obligación como antes de los estados para garantizar un mínimo de acceso. Ahora simplemente podían considerar en sus estados que eso era un crimen, y todas las clínicas que estaban a nivel nacional de Planned Parenthood ser cerradas por una cuestión estatal. Entonces, esa situación se volvió muy paradójica con respecto a lo que estaba pasando en México, que era todo lo contrario. Es decir, desde el 2021, la Suprema Corte de Justicia aquí en México señala que es inconstitucional criminalizar la interrupción del embarazo en nuestro país a nivel nacional, y que ahora correspondía a cada uno de los congresos de los estados empezar el trabajo de despenalizarlo en sus constituciones y en sus códigos penales estatales, que eso es lo que ha estado pasando por lo menos en más de 20 estados de nuestro país a lo largo del tiempo, con muchas reticencias en estados muy particulares que ahorita vamos a señalar por qué. Entonces, todo este debate que lo que nos hace ver es cómo unos derechos avanzan, pero otros, una vez que avanzaron, pareciera que estamos, entre comillas, retrocediendo. ¿Qué es lo que está pasando? Pues bueno, Itzel Mayans, esta filósofa mexicana, en uno de estos libros publicados, como les decía, antes del 2022, con el retroceso de Wade versus Roe en Estados Unidos, en el 2020 ella publica este libro que se llama La controversia del aborto desde la perspectiva de la razón pública, que está publicado y lo pueden encontrar en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en colaboración con el Instituto Mora, donde trabaja Itzel.
Y ella sostiene la importancia de examinar los argumentos morales tanto a favor como en contra del aborto en el contexto del debate político, que es lo que ahorita hemos señalado. Porque al hacer esta tarea, Mayan señala que el lenguaje y sobre todo la lógica de los grupos antiaborto no están formulados en términos religiosos, sino científicos y morales al mismo tiempo. Eh, y esto conlleva consecuencias políticas y por lo tanto deben de ser objeto de deliberación en la esfera pública, como lo estamos haciendo ahorita. Es decir, se tienen que traer a lo público cuáles son nuestras justificaciones y nuestros argumentos para estar en una postura y otra, porque eso tiene un impacto en la vida de las personas. Las organizaciones religiosas abrazan la retórica secular, eso es lo que vemos ahorita, o sea, no nos están hablando como es un mandato religioso o en ciertos textos sagrados se deben de obedecer por X y Y, Z. No, ya no se menciona eso en absoluto, sino que las organizaciones religiosas de diferentes denominaciones, llámese del cristianismo o de otra denominación, abrazan una retórica secular, no están hablando en términos de mandatos, están hablando en términos políticos y también bajo conceptos de derechos humanos, así como utilizan el lenguaje de la ley, el lenguaje del derecho, particularmente de una interpretación o postura filosófica dentro del derecho que se llama la nueva ley natural para promover legislaciones restrictivas a la libertad sexual y reproductiva de las mujeres y también de las personas gestantes. Y esto, ¿cómo se ha visto aquí en México? Volviendo otra vez a los estados de la República en Nuevo León. Nuevo León es un estado que podríamos decir es liberal en ciertas posturas económicas, es un estado industrial, es un estado con una tradición política que no sabemos ahorita si es de izquierda o es de derecha, dada los múltiples cambios que ha tenido en los últimos 18 años. Pero en la última, a partir de la última legislación que todavía está vigente, la legislación de Samuel García, del gobernador, que es un gobernador también joven, menor de 40 años, se hizo reformas significativas a la constitución de los del estado de Nuevo León. Y una de ellas fue al artículo primero de esa constitución que señala lo siguiente. El estado de Nuevo León es un estado que sigue la federación, pero también se rige bajo sus propios principios, que se supone que tienen que estar en concordancia con lo federal. No obstante, en el artículo primero de su constitución señala lo siguiente: el estado de Nuevo León reconoce, protege y tutela el derecho a la vida que todo ser humano tiene y que se reconoce este derecho a la vida desde el momento de la concepción, entra bajo la protección de la ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes hasta su muerte natural. Esta redacción dentro de la Constitución del Estado de Nuevo León también se repite en otras constituciones, como por ejemplo la del Estado de San Luis Potosí, donde particularmente en estos estados hay una fuerza legislativa que impide el acceso el libre acceso al derecho de la interrupción del embarazo durante las 12 semanas. Las únicas causales permitidas para acceder a un aborto en el estado de Nuevo León o en el estado de San Luis Potosí es a través de las famosas tres causales, las cuales la Suprema Corte de Justicia ha señalado que tienen que ser que no son, ya no son suficientes, que de hecho se tiene que despenalizar porque en el estado de Nuevo León, bajo esta legislación, sigue siendo por una parte penalizado el aborto más allá de las tres causales y además para ellos protegerse y evitar esa despenalización, utilizan este párrafo fundamental, que es que ellos reconocen y protegen el derecho a la vida de todo ser humano, señalando que la vida comienza para ellos desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Entonces, esta redacción es parte de lo que fundamenta, entre otras cosas, la idea de la nueva ley del derecho natural.
esta naturalización de las prácticas legislativas que más allá de un mandato moral de carácter religioso, imprimen una definición de la vida muy constreñida y que tiene un impacto político importante. Hay dos consecuencias de esto para Mayans, de esta narrativa o esta lógica se impacta la vida política. Y una es, si el feto es reconocido como persona, como parece que lo está pasando en la constitución del Estado de Nuevo León, si el feto es reconocido como persona desde el momento de la concepción, entonces tiene derecho a la vida y a imponer, esto es lo que sostendría la nueva ley natural, a imponer sus condiciones de subsistencia en el cuerpo de la gestante. Porque esta última, o sea, la persona que gesta, se convierte en un uso de bien escaso para alcanzar un fin legítimo de subsistir, a pesar del desacuerdo de la persona gestante. Y esto en la legislación, en algunos estados donde se sigue criminalizando este argumento se sigue utilizando en los estados en los que se criminaliza y se penaliza la interrupción del embarazo, acusando a no solamente a aquellas personas que son denunciadas por procurarse el acceso a la interrupción, sino incluso aquellas personas que sin saber que están embarazadas, sin saber que están gestando, tienen un aborto fortuito y que al momento de recibir atención médica y observar que vivieron un aborto fortuito, son acusadas no de procurarse un aborto, sino incluso de homicidio o infanticidio, homicidio en carácter de parentesco o infanticidio, porque les están reconociendo personalidad no solamente humana, sino también personalidad jurídica y establecen un proceso de demanda entre los derechos que se le atribuyen del producto contra la persona gestante, pero utilizando este lenguaje científico o este lenguaje biológico. Y otra de las consecuencias que señala Mayans de este cambio en la narrativa por parte de los grupos que están legislando para restringir los derechos sexuales y reproductivos de las personas es que si el feto de una persona humana, el feto es una persona humana completa en esta narrativa, desde el momento mismo de la concepción, porque, y esto es muy importante en la narrativa que están utilizando los grupos, los activismos antiaborto, porque consideran que el embrión es no solamente el feto, sino antes de eso del feto, el embrión es un organismo completo, distinto de los progenitores, único, unificado y autointegrado en su sistema biológico, es decir, un organismo completo con un material genético radicalmente diferente. Aquí no es una pregunta, quiero cerrar las comillas, pero esto es la base científica para esgrimir un argumento de carácter político y moral sobre una política, ¿sí? Y entonces, si eso es así, entonces tenemos aquí el conflicto entre dos personas, ¿no? Y por ello es que señalan que es la defensa de los derechos de lo que consideran que es una vida contra la otra. Y entonces, pues esto es argumentativamente problemático porque lo que está detrás de eso es que tanto los grupos antiaborto como la nueva ley natural están estableciendo criterios muy mínimos, pero también muy difíciles de comprobar se están agarrando de estos elementos biológicos con este lenguaje científico para identificar el estatus moral, legal y político de las personas con un hecho biológico tan limitado o insuficiente, como por ejemplo señalar que en el momento de la concepción ya se está formando un organismo único, unificado y autosuficiente con una carga genética particular y que eso ya se le debe de conferir
el estatus de personalidad jurídica. Pero la pregunta que está detrás de todo eso es, ¿a quiénes entonces estos grupos están identificando o les están atribuyendo la idea de personalidad y cuáles son los argumentos a los que esa persona o a eso que ellos le están otorgando personalidad y por lo tanto derechos humanos, se le atribuye también dignidad, ¿no? O sea, ¿cuáles son los argumentos bajo los que atribuimos dignidad y qué es exactamente una persona? Es la pregunta de fondo que está ahí y qué elementos, en este caso científicos, se están utilizando para ello o cómo se está utilizando la ciencia para justificar estas preguntas que tienen una carga muy particular. Otra filósofa, que en este caso es Kate Manne, es una filósofa australiana y ella ha trabajado muchos temas sobre ética, política y misoginia en su segundo libro, también publicado en el 2020, que se llama Entitled, o sería como derecho a, o tomar el derecho a, no está traducido en el español, pero el subtítulo es cómo el privilegio masculino lastima a las mujeres. Y ella lo que hace es un análisis de diferentes instancias en la política y en la sociedad en las cuales esta actitud de tener derechos sobre se ve reflejada. Y una de ellas es sobre el control corporal, no solamente de los hombres, sino de un grupo de hombres con poder, con identidades hegemónicas muy particulares, ¿no? Que es hombres cisgénero blanco, mujeres cisgénero blancas, que tienen, que se pronuncian para tomar posturas cuyas implicaciones o argumentos afectan la vida de otros cuerpos que justamente no se identifican con los de ellos. Entonces, Kate Manne afirma que los grupos antiaborto utilizan de nueva cuenta argumentos políticos y pseudocientíficos, y esto es muy importante, porque también la forma en la que están utilizando la ciencia o los hechos biológicos o los hechos científicos es muy particular porque los utilizan para moralizar la decisión de abortar e impedir el acceso a la interrupción del embarazo, tanto en mujeres como para miembros de la comunidad trans y no binaria. La normalización de narrativas pseudocientíficas en el espacio político generan leyes que controlan, regulan y fiscalizan los cuerpos no hegemónicos. La consecuencia de esto es que en Estados Unidos ha sido la implementación de lo que ahorita les mencionaba, la ley del latido del corazón en Texas o la derogación de Roe versus Wade en el 2022. La ley del latido del corazón en el estado de Texas, que ya predecía esta derogación del Wade versus Roe, y que incluso ahorita podemos tener ejemplos muy particulares sobre el uso de argumentos pseudocientíficos en la política, sobre todo en Estados Unidos. La ley del latido del corazón significa que si una mujer, bueno, Wade versus Roe lo que establecía es que no se deben de establecer condiciones excesivas de restricción para el acceso de las mujeres al servicios de interrupción del embarazo en los Estados Unidos dentro de los estados, que hay una condición de viabilidad, que en este caso la daba las 12 semanas de gestación, por las cuales las mujeres en Estados Unidos tienen el derecho de privacidad o el privilegio de privacidad para poder acceder a este servicio médico y que se les garantice. Pero con la derogación y con diferentes manubrias, este, tanto científicas como argumentativas, en el estado de Texas, lo que se estaba señalando o que se hizo muy, muy viral en términos sociales y culturales es que en el estado de Texas se estaba violando el derecho de el estado de la viabilidad de las 12 semanas y que se estaban procurando interrupciones de embarazos posteriores a las 12 semanas. Si bien es cierto que hay muchos estados, hay muchas legislaciones en otros países que señalan que es posible hacer interrupciones seguras hasta las 24 semanas, lo cierto es que no hay evidencia que en el estado de Texas se estuviera pasando de la viabilidad de las 12. Aún así, se impone una ley restrictiva, que es la de la ley del latido del corazón, en la cual si hay
elementos para señalar que hay un latido del corazón o formación del corazón dentro de un producto, no puede haber interrupción del embarazo. Y esto se ha documentado que se ha utilizado este abuso de esta ley para negarle el acceso al derecho, al acceso al derecho a la interrupción en el caso de Estado de Texas. Y eso también se utilizó para derogar 3 años después Wade versus Roe en Estados Unidos, con las consecuencias que tiene ahorita. Entonces, ¿qué es lo que en este caso señala Kate Manek que alimenta conceptualmente, lógicamente, científicamente el activismo antiaborto? Pues por lo menos dos cosas. Uno, procesos de ignorancia activa sobre la ciencia, la biología y el funcionamiento de los cuerpos gestantes. No sé si, por ejemplo, algunos de ustedes han señalado o han visto en los medios de comunicación esta controversia, o bueno, no sé si es controversia, pero sí desde el púlpito presidencial Donald Trump y el secretario de Salud en los Estados Unidos y la Escuela de Medicina de Harvard han estado haciendo declaraciones en las cuales advierten sobre el uso del acetaminofén o del Tylenol, un paracetamol, en los Estados Unidos para las mujeres embarazadas, para el control de la fiebre y la fiebre y el dolor en personas que están gestando, porque están haciendo esta correlación de que el uso del acetaminofén está ligado con casos de autismo, ¿no? Esta como correlación entre si tomas eso mientras estás embarazada o estás gestando, vas a tener hijos con mayores grados de autismo. Hay mucha evidencia que señala que esto no es el caso, que el paracetamol es el único medicamento que sí puede ser utilizado en el caso de personas gestantes para justamente tratar fiebres que potencialmente serían muy peligrosas en personas que están gestando y que además al momento de hablar sobre los argumentos por los cuales se prohíbe esto, quienes, por ejemplo, si ustedes escuchan el discurso de Donald Trump o del secretario de Salud al momento de hacer estas afirmaciones, están hablando desde una ignorancia muy, muy, muy severa, muy activa sobre cómo funciona, en este caso, la biología de la reproducción y el funcionamiento de los cuerpos de las mujeres, porque se suele hasta señalar que, ay, no, pues es que se toman el paracetamol o el Tylenol como si fuera dulce, ¿no? Porque no aguantan, entre comillas, nada. Entonces, esta misma retórica también se utiliza en el activismo antiaborto, señalando que para el momento de las 12 o 13 o 14 semanas ya hay formación de corazón o que ya hay formación hay esta propaganda que señala que ya hay ahí un cuerpo, un organismo completo y entonces se suele hacer esta manipulación, que ese es en el punto número dos, esta fiscalización y penalización a través de la manipulación de la información científica sobre todo hacia los cuerpos de las mujeres gestantes que no desean gestar o maternar y que a su vez quieren decidir sobre sus cuerpos, pero si les ponen o si les señalan, mira, es que ahí ya está el corazón o ahí ya estás escuchando el latido del corazón. ¿Cómo eres capaz de querer interrumpir un embarazo si estás escuchando el latido del corazón de un futuro producto, o si no es que ya le dan la personalidad de vida o persona o bebé? Entonces esto se vuelve problemático porque socialmente también hay esta manipulación informativa utilizando elementos de la ciencia para señalar que aquellas personas que quieren interrumpir el embarazo son mujeres, particularmente en el caso de las mujeres, descorazonadas, malvadas, terribles, porque a pesar de escuchar el latido del corazón, no quieren tener un embarazo, ¿no? El término en inglés es una persona descorazonada, pero de nueva cuenta el punto es victimizar, sí, revictimizar. En este caso, las decisiones sobre el cuerpo, la autonomía corporal de las mujeres utilizando estos argumentos científicos, pseudocientíficos.
porque pues lo cierto es que para la semana 14, 16 no hay formación en ese sentido. Y ya para terminar, pues yo quería cerrar ahora con una reflexión sobre Judith Butler también, de nueva cuenta, sobre el impacto de esta argumentación sobre el control corporal y las restricciones a la autonomía reproductiva y sexual por parte de los grupos antiaborto y las consecuencias que está teniendo eso actualmente. Este libro de Judith Butler, ¿De quién le teme al género?, que sale el año antepasado y que recoge las consecuencias ya no solamente de estas luchas que ha habido en América por la despenalización del aborto, no solamente en México, sino también en Sudamérica, y también observando lo que ha pasado con este ir y venir de Wade versus Roe en Estados Unidos, este aparente retroceso y estos surgimientos de movimientos muy reforzados de movimientos de derecha y conservadores en diferentes partes del mundo, pues Judith Butler lo que señala es que el feminismo, tenemos que recordar que algo que nos ha enseñado es que las mujeres no pueden ser definidas solo por su capacidad reproductiva, ¿sí? Y que no todas las personas que se identifican como mujer tienen esa capacidad y la capacidad de reproducirse sexualmente. Y quienes tienen la capacidad de hacerlo no necesariamente se identifican como mujeres. Entonces, poseer o no una capacidad biológica no debe de ser el criterio fundamental de atribución de identidad, a la vez de que debemos de ser observantes sobre cómo los ideales sociales, en este caso, lo que también está muy detrás de todos estos activismos antiaborto, es el mandato de la maternidad. Es decir, esta idea de que solamente entras de la categoría de ser valioso, ser valiosa para la sociedad en cuanto actualices o incluso ser coercionada a cumplir con esta expectativa. Entonces, estos ideales sociales, como el mandato de la maternidad, definen la manera en la cual los hechos de la ciencia pretenden ser establecidos. O sea que tenemos que ser observantes de cómo nuestras expectativas sociales, nuestros ideales sociales que están en la cultura actualmente, que se están desarrollando en la política o que están siendo empujados muy fuertemente, también están sirviendo para muchas personas para leer la ciencia, para leer los hechos de la biología. Y en ese sentido, la libertad reproductiva y sexual se relaciona con la libertad de autodeterminación, porque si lo pensamos de esa manera, y si lo pensamos de esa manera, debemos comprometernos a crear lazos de solidaridad entre las luchas feministas, las luchas trans y las luchas no binarias. No podemos, y esto es como mi invitación, tenemos que tomar en serio las argumentaciones de de los activismos antiaborto, de las posturas de derecha, porque no podemos dormirnos otra vez en nuestros laureles por la lucha de la libertad reproductiva y la autonomía corporal, porque el mundo social constantemente se está reconfigurando y para hacerlo también tenemos que hacer uso de las herramientas y para hacerlo en esta reconfiguración que es constante, tanto esos grupos como nosotros o nosotras, nosotres, es, utilizamos herramientas y las herramientas que lo que estamos viendo que están utilizando ambos bandos, por así decirlo, de la lucha, son la fuerza y las herramientas de la filosofía y de la ciencia y tenemos que estar atentos a ellos, no demeritar esa argumentación porque se nos van a subir. Ese sería el punto. Pero bueno, muchísimas gracias. Y pues muchísimas gracias a ti, principalmente, maestra Aurora y candidata a doctora en filosofía, con esta charla tan interesante, tan importante y tan interpeladora con este status quo que ha estado como movilizándose a través de discursos de ultraderecha que son tan importantes de analizar de manera crítica, ¿no? Sobre todo, como decías, de no dormirnos en nuestros laureles, porque el haber ganado derechos no significa que estos sean estáticos y que de una vez y para siempre los tengamos, ¿no? Sabemos que se puede revocar siempre. Entonces, pues muchísimas gracias. Vamos a pasar a la parte de preguntas.
Tenemos una, dos, tres, cuatro preguntas. No sé si quieras que las vayamos analizando una por una o te hago pares de preguntas. Pues si quieres podemos de dos preguntas para que también aprovechar el tiempo y luego las otras dos. Ujú. Excelente. La primera pregunta es, ¿de qué forma la epistemología feminista puede enriquecer la comprensión del aborto como cuestión política? La segunda, ¿los argumentos de los activismos antiaborto realmente pueden considerarse científicos o tienen una tendencia pseudocientífica? Esas son las dos primeras. Pues yo creo que las dos preguntas se relacionan porque el papel de las epistemologías feministas es justamente tener una visión crítica sobre cómo estamos desarrollando la ciencia. Y entonces en ese desarrollo de la ciencia podemos identificar sesgos de carácter sexista, racista, colonial, en la forma en la que este punto del final que señalaba, bueno, o sea, gracias a la lectura de Butler, de Sí. cómo lo social se impregna, no quiero decir subdetermina, pero o sea que lo social, nuestras expectativas sociales están presentes en la forma en la que hacemos ciencia. Y esto no se está diciendo como para hacer, decir que es malo o bueno necesariamente, sino que está ahí. Entonces las epistemologías feministas justamente nos permiten tener como esos no sé si lupas o microscopios para señalar esos elementos y ser conscientes de ello. Entonces, por eso es que es muy importante. Y sobre la segunda pregunta, ahí tanto las epistemologías feministas como la filosofía de la ciencia feminista nos permiten también señalar, y la filosofía de la ciencia en general, señalar si estos argumentos científicos, como los estamos elaborando, son pseudocientíficos o no. Yo diría que son pseudocientíficos en el sentido, más en el caso de del Mira el latido del corazón. corazón, porque o sea, la imposición de esa ley en el estado de Texas genera esta falsa creencia de que si tú vas a las 12 semanas a solicitar una interrupción del embarazo, o incluso si fueras a las 20 semanas, tú estás atentando en contra de un organismo o estás pretendiendo erradicar un organismo que ya tiene una formación específica y que tiene corazón. Y lo que biológicamente o en el desarrollo del embrión se sabe es que ni siquiera todavía es feto, sino que es embrión y que en tanto que es embrión no tiene corazón. Entonces ahí sí yo diría que ese sí es un argumento pseudocientífico, que tiene el propósito de manipular las decisiones de las personas. Pero en el caso, por ejemplo, del argumento de la nueva ley natural sobre que el embrión y el feto se constituyen como un organismo único, unificado y autosuficiente, con una carga, y sobre todo con lo que mencionan ellos, como una carga genética, con una carga genética diferente a la de los progenitores. Ahí sí yo lo dejo más, por ejemplo, a la discusión de qué tiene que decir la biología o la biología del desarrollo sobre eso, sobre ese tema, y si eso es un criterio suficiente para decir que tener una carga genética diferente ya es un criterio de personalidad, ¿no? O sea, es esos pequeños pasos o límites que se van cruzando de lo biológico, que puede ser un hecho de la biología, a una idealización de lo social o de lo político. Entonces, ahí sí, yo no me atrevería a decir que es algo pseudocientífico en el sentido de que es falseable, eh, pero sí que resulta ser problemático y que nos exige a nosotros otro tipo de argumentación. Entonces, ahí tanto las epistemologías feministas como la filosofía de la ciencia tienen un papel muy importante para poder establecer ese criterio diferenciador, pero también para exigir más criterios del debate sobre esos temas. Sí, exactamente esa necesidad de la interdisciplinariedad, ¿no? Como Ajá. tú mencionas, o sea, si Ujú. nos vamos a la biología, ¿cómo podemos moralizar una molécula, ¿no? O Ajá, sea,
de qué saltos epistémicos y ontológicos tiene que haber para que digamos que porque hay meiosis y porque hay recombinación genética y porque hay fecundación y en este sentido de pasar de un organismo, ni siquiera como tal un organismo individual, independiente y autónomo, sino de un par de células a una sola y hay como este NN2N, y ya como si ya moralmente hubiera un cambio significativo. De hecho, sí lo está viendo en estos términos de malas interpretaciones de biología, pero ¿cómo podemos entender que eso se sustente en biología? Yo creo que sí es bien importante establecer estos diálogos interdisciplinarios y este otro punto que dices de no nada más estamos malinterpretando los niveles argumentativos o, digamos, ocupando falacias a nivel epistémico y filosófico, sino que también estamos entendiendo de una manera bueno, pésima, por decirlo menos, de biología, ¿no? No podemos decir que a esta cantidad de semanas ya tenemos un sistema circulatorio, un sistema nervioso, toda la serie de cambios fisiológicos que debería de tener para hablar de un estatus moral de persona, ¿no? Sí, Y pero te voy a leer, perdón. Ajá. no, no, y que justamente por esto, o sea, nosotros a lo mejor en este espacio de la Facultad de Ciencias, de las licenciaturas de Biología o incluso de Filosofía o de Filosofía de la Ciencia, estamos más dispuestos a hacer este debate, pero en lo cultural, el peso que tiene decir y utilizar esos términos, por lo menos desde esos activismos, de que no es por el mandato de una religión o por el compromiso a una forma de visión del mundo, sino es porque científicamente, porque biológicamente son células y ya es una carga genética. O sea, incluso el lenguaje de lo genético, aún si practiquemos o no una religión, le da a muchas personas elementos para tomar decisiones o para juzgar las decisiones de otras personas y mantenerse en la idea de la laicidad. Entonces, también por eso es importante que pongamos el ojo ahí. Uh -huh. Y qué fuerte esto que mencionas. Bueno, yo voy a saltar un poco un comentario ya de mi parte. ¿Cómo diríamos en términos laturianos? Se caja negriza lo biológico, ¿no? Se mete en la caja negra de lo genético y entonces ya nadie la abre, ¿no? Porque la genética es algo que no se puede entender, ¿no? Y si lo dice la genética y si lo dicen las ciencias, hay que creer. Entonces, vaya, la fe es colocada ahora en esta caja negra de una biología entendida de una manera muy escueta, ¿no? Me parece muy interesante tu postura, Aurora. Voy a leerte estas últimas dos preguntas y a ver. La siguiente sería, ¿consideras que en México se corre el peligro de que se normalicen dichas narrativas y esto conlleve a la implementación de nuevas leyes? Y la siguiente, tras años de avances en el reconocimiento del derecho al aborto en Estados Unidos, ¿cómo explica que los movimientos antiaborto hayan ganado tanta fuerza en los últimos años? Pues yo creo que si observamos cómo se dieron justamente las condiciones en Estados Unidos para que se revirtiera el Wade versus Roe, eso es lo que de hecho podría estar pasando aquí en México. O sea, a lo que voy es que la respuesta de de la última pregunta contribuye a a la penúltima. Eh, es que también a veces tenemos esta visión de la historia de la lucha de los derechos como una cosa lineal, ¿no? Una de las cosas que mencionaba muy interesantemente Kate Manne en este libro de Entitled es que desde los años 60 cuando lo que nosotros conocemos como la segunda y tercera ola de los feminismos en los Estados Unidos y que también luchaba de manera muy activa, o sea, desde antes de 1973 ya se luchaba para el reconocimiento del acceso, el reconocimiento de la importancia del acceso a la interrupción del embarazo en los Estados Unidos, más allá de las famosas tres causales. Eh, Había ya movimientos antifeministas que estaban a la par de los movimientos feministas discutiendo, ¿no? Sobre por qué había que tener restricciones sobre la autonomía corporal. Porque, sobre todo, y en estos movimientos también se incluían a mujeres blancas o mujeres de posiciones políticamente conservadoras, que no necesariamente eran religiosas. ¿A qué es lo que voy? Que en estos
debates que había entre posturas feministas y posturas antifeministas. Quienes estaban en las posturas antifeministas no expresaban su rechazo al reconocimiento por el acceso no solamente por el reconocimiento al acceso al aborto, sino también a otras enmiendas en las cuales se reconocía la equidad entre personas de diferentes razas, el derecho a desistir de la participación, en este caso en los años 60 y 70, de participar en el reclutamiento para la guerra de Vietnam. Es decir, hay un movimiento político que se beneficia de esta desigualdad sobre el control corporal. Entonces, eso tiene una larga historia que se ha reforzado con el paso del tiempo. O sea, no es una realmente no es una sorpresa que en estos momentos Donald Trump está en su segundo término y que lo primero que él haya hecho a la semana o días de haber tomado posesión fue esta famosa declaratoria presidencial de que en Estados Unidos solamente existen dos identidades sexogenéricas, la masculina y la femenina, poniendo eso en riesgo a muchas personas de la comunidad trans, de la diversidad sexogenérica, pero también poniendo en riesgo otras garantías que ya se habían logrado y que pues ahorita, y una de ellas que ya se había perdido era la de la autonomía corporal para acceder a estos servicios, no solamente de interrupción, sino también de atención sexual. Entonces, por cada movimiento de lucha por derechos, siempre tenemos que estar conscientes de que hay un movimiento de resistencia muy fuerte. Y en ese sentido, lo mismo está pasando aquí en México. Si bien desde el 2007 en la Ciudad de México se garantizó el acceso al acceso a la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas, primero en la legislación de la Ciudad de México, y eso fue avanzando progresivamente en otros estados de la República hasta el momento en que estamos aquí. Las luchas siguen siendo constantes en otros estados como, bueno, Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato, que ha estado como muy latente en insistir, insistir, y es muy interesante que pongamos atención a lo que está pasando en esas legislaciones y que aún así en estados donde ha pasado la legislación, el cambio cultural de la legislación no se ha visto transmitido en las personas que imparten justicia, ni tampoco en las personas que deben de garantizar el derecho. Es muy difícil todavía hablar, por ejemplo, de la importancia de la norma 040, de la norma 043, que es justamente que estaba antes de los cambios en la legislación de la Suprema Corte de Justicia, porque el personal de salud considera, o sea, se le ha dado, también esto es bien interesante, los grupos antiaborto, lo que sí hablan sobre derechos humanos muy importante es el derecho a la vida, cuando en la Declaración de los Derechos Humanos dice que tenemos no el derecho a la vida, sino el derecho a una vida libre de violencia, ¿sí? Que eso es diferente. O sea, eso es, incluso si tú le preguntas a jóvenes, que eso me pasó hace unos días, ¿cuál es un derecho humano? Y ellos dicen, es el derecho a la vida. No, tú, o sea, tú tienes el derecho a tener una personalidad jurídica una vez que naces y tienes el derecho a una vida libre de violencia, libre de agresión, de seguridad, al desarrollo pleno de tu personalidad. Eso no se señala. Y otro derecho que sí conocen sobre todo los jóvenes y las personas de los grupos anti-aborto es el derecho a la objeción de conciencia y a la libertad de conciencia, que eso es muy importante. Pero en un país como México, en el que el 80% de los médicos, sobre todo de los médicos hombres, o del personal de salud, se dice de sí mismo que es objetor de conciencia, ahí también estamos viendo que le están dando una prioridad muy importante a su derecho, a esta interpretación individual de que yo puedo ser objetor de conciencia a pesar de que yo trabajo en una institución gubernamental que tiene que garantizar el acceso al derecho al aborto cuando así se solicite, porque hay una norma. Es decir, una norma no invalida un derecho, pero eso no significa que no se va a garantizar el acceso al disfrute de ese derecho. O sea, no se entiende como en plenitud o en interconexión también cómo están configurados de los derechos, y los grupos antiaborto muy
estratégicamente dicen, ah, no, no, pero es que está primero mi derecho a la vida, o el derecho a la vida del feto, o el derecho a la vida, a objetar de conciencia, entonces no voy a hacer absolutamente nada para garantizar que esa persona acceda a ese derecho. O sea, hay una manipulación narrativa muy importante del mismo lenguaje de los derechos, que no son jerárquicos, son, o sea, en el mismo sentido de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, están interconectados, y que un derecho no anula el ejercicio de otra persona. Entonces, también es muy importante observar cómo se está manejando ese lenguaje, porque en esos términos ellos están hablando. Yo un poco ya siento que decir, quiten los rosarios de nuestros ovarios, no sé si sea ya como una consigna muy pertinente, porque ya no estamos en esos términos, y que no solamente es los rosarios de los ovarios, sino, o sea, son de todos los cuerpos, ¿no? O sea, va más allá de eso. Claro, qué interesante esto último que mencionas sobre recuperar como la visión global de todas las identidades y de las corporalidades, ¿no? Que están de la mano con todo esto que se había ya ganado en la lucha por los derechos humanos, qué fuerte. Y también pues por, vaya, las personas que ofrecen servicios públicos de salud, ¿no? Como están representando a toda una institución, no están hablando desde su singularidad y su particularidad, ¿no? Digamos que el Estado tiene que proveer, si no hay personas que quieran practicar abortos, pues entonces contratar a gente que sí, ¿no? Entonces, bueno. No sé si quisiera cerrar con alguna idea, porque ya terminamos nuestras preguntitas. ¿Alguna reflexión? Bueno, pues muchísimas gracias, maestra Aurora. Gracias por acompañarnos en esta serie de eventos, por el día, bueno, la semana, por la legalización y despenalización del aborto que se lleva a cabo en la Facultad de Ciencias, de mano de la Comisión de Equidad. Muchísimas gracias a la doctora Carla, a ti, maestra Aurora, a todos los servicios y los servicios sociales que mantienen su trabajo, con su trabajo estas transmisiones. Y pues gracias a quienes nos están escuchando, nos están siguiendo o que nos van a ver de manera sincrónica. Pues me despido y espero que pues pronto sigamos colaborando. Gracias.